In the morning when I rise, in the morning when I rise, give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have all this world, but give me Jesus. Buenos días, queridos hermanos en Cristo. Sean bienvenidos a la Iglesia Nueva Vida. Vamos a orar para que el Señor nos ayude en este día. Vamos a dedicar este tiempo al Señor con gran amor, respeto y reverencia. Vamos a darle gracias porque una vez más nos tiene reunidos, aunque sea de esta forma, pero podemos escuchar su palabra no se detiene. Padre Celestial, te damos gracias porque una vez más nos has permitido, Señor Dios mío, que estemos reunidos en tu bendita presencia. Te pedimos, Señor, que todos a una podamos recoger, Señor, toda la información que nos dé tu palabra, Señor, y que sea de bendición para nosotros, que podamos, Señor, amarla y obedecerla cada día. Te pedimos sabiduría para el pastor y que lo llenes de tu misericordia, de tu amor, que tu Santo Espíritu lo dirija. Y, Señor, esto te lo pedimos en el bendito y precioso nombre de Jesús, tu amado Hijo, que contigo y el Espíritu Santo vive y reina por los siglos de los siglos.
puedo expresar, eres rey, la creación proclamará. Aquí estás, tu presencia es real. Eres Dios, lo pasado dejo atrás. Oh, I'm running to Your arms, I'm running to your arms. The riches of your love will always be enough. Nothing compares to your embrace. Light of the world will never reign. My heart will sing no other name. Jesus, Jesus, my corazón te cantará. Jesús, Jesús, my heart will sing no other name. Jesus, Jesus, my corazón te cantará. Jesús, Jesús. Oh, I'm running to your arms, I'm running to your arms. The riches of your love will always be enough. Nothing compares to your embrace. Light of the world will never reign. Me abrazas con tu amor, me abrazas con tu amor. Tu gracia me encontró y cambió mi corazón. Nada se puede comparar. Reinas por la eternidad. Good morning, my name is Uri and I was asked to give my testimony. I grew up in what used to be Czechoslovakia, which was under communism until I was 9 years old. My mom's side of family has Lutheran heritage, my dad's side Catholic. So when my brother and I were little, my parents, who are not true believers but felt strongly about their heritage and also didn't want to upset either side of the family, didn't take my brother or I to either of the churches but raised us home in a Christian ethical ways. It wasn't until high school where I became exposed to some true believers. I wasn't accepted to a high school of my choice but ended up in English bilingual high school, which was affiliated with Lutheran Church. We had visiting professors from the United States who were teaching English as a native speakers there, and one of them later became my host family for my senior year of high school as an exchange student in the United States. It was through them that I met a pastor of a small church, as well as their brother-in-law, who was a coach for cross country and track, as well as an English professor at a small liberal arts Christian college in Grand Rapids, Michigan, called Cornerstone. I was considering staying for college in the United States at the time, and he suggested I try it out for Cornerstone.
The problem was that as a Christian college, they required a statement of faith from a pastor, and at the time I was certainly seeking, but was not a believer. But the pastor that I met in during that time said that he thought Cornerstone would be a good place for me, even though he couldn't write that I was a believer. So with his letter, as well as with recommendation from my brother-in-law, I was accepted and moved to Grand Rapids, Michigan. As an exchange student, the only place I could work was on campus, so I moved early and during the summer before my freshman year there. I was working on campus and met two guys who kind of discipled me during that time, and approximately 1 year into college I accepted Christ, and looking back I could see how God orchestrated the whole plan and closed and opened the doors for me to be able to soften my heart and bring him to himself, and I was blessed to later also meet my future wife, as both of us were running cross country and track for Cornerstone. So that's my testimony, or I should say God's testimony. Holy Spirit.
You have led me through the fire in darkest nights. You have close. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. Te amo tu voz. Me has guiado con tu fuego en la oscuridad. Tú estás cerca de mí. Te muestras como padre, conmigo también. He vivido en la bondad de Dios. Toda mi vida ha sido tan fiel. Toda mi vida ha sido bueno, Dios. Con cada respirar que tengo, cantaré de la bondad de Dios. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Corren todas tus bondades, corren detrás de mí. Corren todas tus bondades, corren detrás de mí. Con mi vida aquí, yo rendido estoy, todo lo entrego a ti. Corren todas tus bondades, corren detrás de mí. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Padre Celestial, te pedimos que nos des fortaleza para perseverar, para ser constante en seguirte con todo nuestro corazón, toda nuestra mente, con toda nuestra vida. God, we pray that you would give us the strength to persevere, to run the race with endurance, with all of our hearts and all our soul and all our mind. In Jesus' name we pray. Amen. We are working on memorizing 1 John 3:16. Estamos aprendiendo el versículo de 1 de Juan 3:16. God 3:16. This is how we know what love is. Jesus laid down his life for us, and we ought to lay down our lives for our brothers and sisters. 1 John 3:16. This is how we know what love is. Jesus Christ laid down his life for us, and we ought to lay down our lives for our brothers and sisters. Okay, Ruthie. John 3:16. This is
how we know what love is. Jesus Christ laid down his life for us, and we ought to lay down our lives for our brothers and sisters. Okay, Yali, drop your other one. 1 John 3:16. This is how we know what love is. Jesus Christ laid down his life, and we ought to lay down our lives for our brothers and sisters. 1 John 3:16. This is how we know what love is. Jesus Christ laid down his life, and we ought to lay down our lives for our brothers and sisters. Okay, Micaiah. 1 John 3:16. This is how we know what love is. Jesus Christ laid down his life for us, and we ought to lay down our lives for our brothers and sisters. Okay, ultimate challenge. 1 John 3:16. This is how we know that love is. Jesus Christ laid down his life for us, and We ought to lay down our lives for our brothers and sisters. En esto hemos conocido el amor en que Él dio su vida por nosotros, así también nosotros debemos dar nuestra vida por los hermanos. Primero de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor en que Él su vida también por nosotros, así que nosotros también debemos dar nuestra vida por los hermanos. Primero de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor en que Él dio su vida por nosotras. Así también debemos dar nuestra vida por los hermanos. Okay. Primero de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor en que Él dio su vida por nosotros, así que debemos dar nuestra vida por los hermanos. Primero de Juan 3:16. Por esto hemos conocido el amor en que Él dio su vida por nosotros, así que debemos dar nuestra vida por los hermanos. Primero de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor en que Él dio su vida por nosotros, así que nosotros debemos dar nuestra vida por los hermanos. Este versículo significa que debo amar a mis hermanos con el amor de Cristo, aunque a veces estoy enojada con ellos, pero todavía debo de amar a ellos con el amor de Cristo. You should love your brothers and sisters as well as God. ¿Puedo compartir mi Xbox con Yali? I can be nice to my siblings by giving them stuff, like flowers, or my attention, or my time.
Buenos días, Iglesia Bilingüe Nueva Vida. Vamos a ver en esta mañana Hechos capítulo 8, versículos 26 hasta 40. Oren conmigo, por favor. Padre Celestial, pedimos que nos ayudes a escucharte, a escuchar lo que nos dices en tu palabra en esta mañana. Ayúdanos a entenderlo, a aplicarlo en nuestras vidas. Queremos saber lo que tú quieres de nosotros y lo que tú nos ofreces. En el nombre de Cristo. Amén. Cuando alguien toque mi puerta, pues normalmente es un niño de mis vecinos buscando mis niños porque quieren jugar, o tal vez es uno de mis empleados buscándome porque tienen una pregunta. Pero si abro la puerta y veo ahí a alguien que no conozco, mi primer pensamiento es: ¿quién es y qué quieren de mí? ¿Por qué están aquí? ¿Quieren ofrecerme algo? ¿Quieren venderme algo? Yo creo que eso es normal. Yo creo que a lo mejor ustedes también tienen dudas cuando alguien le toca la puerta y no conocen esta persona. Piensan: ¿quién es y qué quieren de mí? Yo creo que es una pregunta normal. Pues imagínate si hay extraterrestres que vienen a este mundo, y pues, ¿qué vamos a pensar? Vamos a querer saber por qué están aquí y qué quieren de nosotros. ¿Por qué vinieron aquí? ¿Con qué propósito? Si creemos lo que dice la Biblia, lo que dice el Nuevo Testamento, el Creador, el Todopoderoso, el Dios de este universo, vino a este mundo y vivió por 33 años aquí con nosotros. Entonces, es bueno hacer la pregunta: ¿por qué? ¿Por qué vino aquí? ¿Qué quería? ¿Qué quería de nosotros? Pues no solamente nos dice la Biblia que el Hijo de Dios visitó el mundo por 33 años. Sí, dice esto, pero es más que esto. Cuando el Hijo de Dios ascendió a los cielos después de su resurrección, bajó el Espíritu Santo a este mundo. Y la Biblia nos dice que el Espíritu Santo, que Dios el Espíritu, vive aquí con nosotros, que se quedó con nosotros, que Dios mismo, en forma de su Espíritu, está obrando en este mundo, que vive entre nosotros y con nosotros. Y la pregunta es: ¿por qué? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere el Espíritu Santo? Pues el libro de Hechos describe el principio de la iglesia y vemos cosas maravillosas que Dios está haciendo. Y a veces pienso, pues ojalá que yo podría experimentar lo que ellos experimentan. Pero Dios nunca hace la misma cosa dos veces. Y Dios obró de unas maneras increíbles, pero Dios está obrando igualmente en este mundo. Dios, el Espíritu Santo, si creemos lo que dice la Biblia, está involucrado en las vidas de los más que 7 billones de personas que están en este mundo hoy en día. ¿Y qué es lo que quiere? ¿Qué es el propósito de Dios, el Espíritu Santo? Pues piensan en esto conmigo por unos momentos y vamos a apartar cualquier duda que tenemos de si el Espíritu Santo, si Dios está aquí con nosotros. No vamos a tratar de probar
este punto en esta mañana, pero vamos a examinar lo que dice la Biblia. La Biblia presume que esto es la verdad, que Dios el Espíritu Santo está viviendo en este mundo, que está obrando en la vida de cada individuo. Entonces, ¿qué dice la Biblia de lo que es su trabajo, su propósito del Espíritu Santo? Vamos a estar viendo el libro de Hechos, capítulo 8, y vemos la historia aquí de un hombre que se llama Felipe. Y Felipe era en este tiempo un refugiado. Había empezado una persecución en Jerusalén de los cristianos, y Felipe tenía que huir con la mayoría de la iglesia de Jerusalén en este tiempo. La persecución empezó con un evento en que los judíos mataran a un hombre, un cristiano que se llamaba Esteban. Y después de este evento se desató una persecución muy grande, y todos los cristianos, menos los apóstoles, fueron dispersidos en las áreas alrededor de Jerusalén. Muchos fueron a Samaria, y pues Samaria era la región de los enemigos de los judíos. Los judíos y los samaritanos odiaban los unos a los otros. Pero Jesús había pasado tiempo con los samaritanos, y parte de sus instrucciones por sus discípulos eran que iban a ser sus testigos, no solamente en Jerusalén y Judea, pero también en Samaria. Entonces habían huido de la persecución hasta Samaria, pero nos dice que los cristianos, cuando iban huyendo, iban proclamando el mensaje de que Jesucristo era el Señor, el Mesías, que había muerto por los pecados y había resucitado. Entonces, Felipe estaba en medio de todo eso, y era uno de los que estaba proclamando a Jesucristo, y mucha gente estaba respondiendo. Dios estaba obrando en maneras maravillosas por medio de Felipe y por medio de otros. Pues se sanaban personas que tenían enfermedades que los médicos no podían sanar. Dios, por medio de Felipe, libró personas de poder demónico, de los demonios. Pues Dios estaba obrando en maneras poderosas, y mucha gente respondieron y pusieron su fe en Jesucristo. Entonces estaban viniendo mucha gente respondiendo al evangelio, y hasta que Pedro y Juan vinieron de Jerusalén para participar y ver lo que Dios estaba haciendo, las obras que él estaba haciendo. Y en medio de todo ese éxito, Dios envió un ángel que habló a Felipe, aquí en versículo 26, y le dijo a Felipe: pues quiero que te pones en marcha hacia el sur por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Entonces, en medio de todo el éxito, toda la gente que estaban respondiendo, el Espíritu Santo dice: ya, vete al desierto. Entonces, Felipe obedece, y ahí en este camino, en el desierto, Felipe se encuentra con un hombre, un eunuco, un funcionario del gobierno de Etiopía. Hubiera sido un hombre importante. Y este hombre venía de Jerusalén leyendo
el libro de Isaías. Entonces, Dios le dijo a Felipe, pues ponte cerca a ese hombre, y Felipe escuchó que estaba leyendo un pasaje que habla de Jesucristo como el Mesías que iba a sufrir por los pecados de su pueblo, que iba a ser rechazado y matado, pero como una oveja, ah, como un cordero que enmudece ante sus trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Felipe le pregunta al etiopío, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y le dice, no, ¿cómo puedo? Necesito a alguien para explicármelo. Entonces Felipe, empezando de este pasaje, explica que este pasaje habla de Jesucristo, que Jesús era el Mesías, que Él de su propia voluntad dio su vida, dio su vida en la cruz por los pecados del mundo. Y el hombre de Etiopía dice, pues aquí hay agua, ¿por qué no me bautizas? Y ahí Felipe lo bautizó, y en ese momento Felipe desaparece y apareció en otro lugar donde seguía proclamando el evangelio. Entonces, ¿qué nos enseña este pasaje de lo que quiere Dios, de lo que quiere el Espíritu Santo? Yo creo que lo más importante que vemos aquí es que la obra del Espíritu Santo es rescatar a personas y traerlos a la familia de Dios. Esto es lo que el Espíritu Santo quiere de nosotros. Felipe entendió esto. Él entendió lo que era el propósito del Espíritu Santo. Y por eso cuando el ángel le dijo, acércate a ese hombre, no tuvo que decirle a Felipe qué necesitaba hacer. Felipe entendió que lo había enviado para hablarle de Jesucristo. Entonces, ¿qué quiere el Espíritu Santo? ¿Por qué está aquí? ¿Qué es la obra que está haciendo en este mundo? Pues la obra que Él está haciendo es reconciliar a la gente con Dios. Y el Espíritu Santo quiere que nosotros participamos en lo que Él está haciendo. A veces como cristianos pensamos en el evangelismo como algo que nosotros hacemos, y es una carga muy, muy grande, y sentimos culpables si no estamos compartiendo nuestra fe con los demás. Me acuerdo una vez cuando mi hija Ruthie estaba chiquita y estábamos haciendo un proyecto y necesitaba cargar una escalera de un lugar a otro en nuestra yarda. Entonces Ruthie quería ayudarme. Entonces estábamos cargando la escalera juntos, aunque yo estaba cargando todo el peso. Y ella no tenía nada del peso, pero estaba trabajando mucho, muy duro. Y por fin me dijo, papi, está muy pesado, ya no puedo, vas a tener que hacerlo tú solito. Y le dije, ok, está bien, Ruthie, yo voy a echarme ganas para cargar la escalera. Pues así somos a veces con Dios. Pensamos que estamos cargando mucho del peso, pero la realidad es que Dios está cargando todo el peso. Y Él como buen Padre está permitiéndonos participar en lo que Él está haciendo. Y le da gozo que queremos ayudar, pero a lo mejor le da risa que nosotros pensamos que estamos haciendo todo el trabajo. Hay que recordar que donde vayamos nosotros, Dios ya estaba ahí. Estamos siguiendo en sus pasos.
de Él. Dios conoce a cada persona en este mundo. Son sus criaturas y Él los ama antes de que nosotros los conocimos, antes de que nosotros teníamos interés en sus vidas. Él tenía un amor por ellos y nosotros nada más estamos siguiendo en sus pasos. Nos está permitiendo ser parte de su trabajo, de su obra. Su obra es salvar a la gente, reconciliarlos con Él. Y nosotros participamos en esta obra, pero Dios es el que inicia todo, no nosotros. Es bueno recordar esto y recordar que Dios ya está obrando en las vidas, en los corazones de toda la gente que conocemos, aun cuando para nosotros no hay ninguna seña de que esas personas están interesados en Dios. A veces puede ser que están muy cercas a rendir sus vidas a Dios, pero no podemos ver nada, ninguna seña exterior de lo que está pasando adentro, pero Dios ya está obrando en sus vidas. Así era para mi esposa. Mi esposa, cuando estaba en la high school, estaba involucrada en una iglesia. Su mamá y ella y su hermana habían empezado a asistir a una iglesia cuando ella estaba en su segundo año de la high school. Y ahí había escuchado el evangelio. Estaba convencida mi esposa que necesitaba rendir su vida a Jesucristo y confiar en Él. Y por alguna razón pensó, pues necesito hacer esto en la iglesia con un cristiano ya con experiencia. Entonces iba a una reunión de los jóvenes en su iglesia pensando, con temor, pensando, ¿qué pasa si tenemos un accidente en el carro y me muero y no he confiado en Cristo? Y llegó a la iglesia pensando, necesito confiar en Cristo. Y toda la noche estaba pensando esto. Y después de un estudio bíblico, uno de los líderes, una mujer joven, pues preguntó, y no era una pregunta normal, pero por alguna razón Dios le puso en su corazón preguntar, ¿hay alguien aquí que no es cristiano? Y mi esposa, que normalmente es muy tímida, levantó la mano y dijo, no soy cristiana. Y la mujer dijo, ¿y tú quieres ser cristiano? Y dijo, sí. Entonces estaba preparado para responder al evangelio. Y mi esposa recuerda que fueron a otro cuarto para hablar y estaba lista a recibir a Jesucristo como Salvador y orar. Y había un reloj en la puerta que en ese momento se cayó de la pared y se hizo pedazos en el piso. Y mi esposa recuerda pensando, ya necesito orar, necesito recibir a Jesucristo. Estaba muy preparado porque el Espíritu Santo estaba obrando en su corazón. Hay un pasaje interesante en el fin de Hechos cuando Pablo, ya después de su conversión, está dando su testimonio de cómo Dios obró en su vida en el camino a Damasco, y cuando Jesús le apareció, y da un detalle en este testimonio de que cuando Jesús le apareció, le preguntó a Pablo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué sacas con darte cabezazos contra la pared? Y la palabra que usa
en el griego original, no sé la palabra en español, pero básicamente la cosa que usa el campesino aquí para mover los bueyes es como un palo con un pico, y cuando los quiere mover es lo que usa. Pero Jesús estaba diciendo, Pablo, yo estaba tratando de moverte y tú estabas resistiendo esto. Entonces, si hubieras visto a Saulo en ese momento, antes de su conversión, hubieras pensado, oh, este hombre es muy lejos de Dios, está persiguiendo a la iglesia. Pero la realidad es que Jesús ya estaba obrando en su corazón, el Espíritu Santo estaba obrando en él, y él estaba resistiendo y resistiendo, y por fin Jesús le apareció, y Pablo se convirtió, y pareció tan instante y un cambio tan grande, pero la verdad es que Dios estaba obrando en su vida por mucho tiempo. Y aunque nadie lo sabía, él lo estaba resistiendo. Entonces es importante que recordamos esto. Y tengo dos aplicaciones principales por nosotros. Y vienen de esta idea de que necesitamos recordar que Dios ya está haciendo la obra. Dios ya está rescatando al mundo. Y nosotros nada más estamos siguiéndole a Él. Estamos siguiendo en sus pasos, los pasos de Dios. Entonces, la primera aplicación por nosotros es, hay que presumir que Dios nos ha puesto donde estamos para que compartimos a Jesucristo con los demás. Donde Dios te ha puesto ahí para ser su representante con tu vida, con tus palabras. Pero desafortunadamente muchas veces estamos tan enfocados en las cosas que no son importantes, que no vemos lo que Dios está haciendo alrededor de nosotros. No vemos que Dios ya está obrando en el corazón de la persona. Pensamos a veces que es nuestra carga que tenemos, que tenemos que encontrar una manera de convertir a las personas a Dios, pero no es nuestro trabajo, no es nuestra carga. Esto es la obra del Espíritu Santo. Esto es lo que Él quiere hacer, y nada más nos permita participar. Entonces la pregunta es si nosotros somos conscientes de lo que Dios está haciendo en el mundo. Por eso es tan importante la oración. Sí, la oración funciona y Dios responde a nuestras oraciones, pero también hay otra cosa que pasa cuando oramos. Es que nosotros empezamos a ver más y más de lo que Dios está haciendo alrededor de nosotros. Entonces, que no seamos como las personas que están andando en la calle mirando su teléfono y no pueden ver nada alrededor de ellos porque están enfocados en su teléfono. Pues hay que poner atención a lo que Dios está haciendo en el mundo alrededor de nosotros. Hay que presumir que Dios está obrando en los corazones de la gente, como estaba obrando en la vida de mi esposa, como la historia que compartí. Entonces, dos cosas: hay que presumir que Dios está ya obrando en el corazón de la gente alrededor de nosotros, y hay que presumir, como Felipe, que lo que Dios quiere para nosotros es que compartimos a Jesucristo. Si nos pone en la vida de alguien, pues hay que presumir que quiere que nosotros proclamamos el Evangelio. Cuando yo prediqué este mensaje, de este texto, era hace 15 años, en el año 1005.
y estaba leyendo los apuntes de mi mensaje hace 15 años y yo animé a la iglesia, pues hay que orar que Dios nos da a cada uno tres personas que no conocen a Cristo y hay que buscar oportunidades de hablarles de Cristo. Y sí es cierto, es buena cosa para hacer. Pero hoy en día también añadiría que hay que orar y pedir que Dios nos abre los ojos a nosotros para ver tres personas en que Dios ya está obrando en sus corazones. Porque la obra no empieza con nosotros. No somos nosotros los que iniciamos el trabajo. El trabajo es de Dios, el Espíritu Santo. Su trabajo es reconciliar a la gente con Dios. Y hay que pedir que Dios nos revela dónde Él está obrando para que nosotros podamos participar con Él. Así como Ruthie participaba conmigo en el trabajo de cargar la escalera. Nosotros a veces estamos pensando, es un trabajo que tan difícil y es una carga muy grande. Pues la carga no es de nosotros. Nosotros podemos dejar de trabajar tanto y darnos cuenta de que Dios es el que está haciendo el trabajo. No digo que debemos de dejar de trabajar por Dios, sino que cuando nos damos cuenta de que Él es el que hace la obra, Él es el que tiene el poder de cambiar el corazón humano. Cuando empezamos a depender en Él, ya no experimentamos una carga tan difícil, pero experimentamos más gozo, conociendo que estamos participando en su trabajo de Dios. Hay que creer lo que dice la Biblia, que Dios, el Espíritu Santo, vive en este mundo, que Él está obrando en este mundo, convenciendo a la gente del pecado y de su necesidad por Dios. Dios está obrando por medio de las circunstancias en las vidas de más que 7 billones de personas. Ahorita en el tiempo de COVID, en el tiempo de las protestas y todo, hay mucha gente que están pensando en cosas que normalmente no piensan. En este mundo somos muy buenos en distraernos con cosas que no son importantes para que no tenemos que pensar en lo eterno, no tenemos que pensar en Dios. Pero en este momento hay gente que están pensando en las cosas eternas que normalmente no lo piensan. Hay gente que están dispuestos de pensar en Dios que normalmente no lo harían. Hay que pedirle a Dios que Él nos revela dónde Él está obrando en las personas alrededor de nosotros. Y hay que tener gozo en participar en su obra. Thank you.
Señor, te damos gracias por este tiempo juntos. Señor, pedimos que nos animes cada uno en esta semana a seguir viviendo por ti, a seguir buscándote en este tiempo especial en el mundo. Y Señor, pedimos por nuestro mundo que uses lo que está pasando alrededor de nosotros para atraer a muchos a ti. Lord, we are so thankful for our time to gather together and focus on you this morning. We pray that as we go out this week into our lives as they are right now, Lord, we pray that you would encourage each one to continue growing in their walk with you. We pray for our worlds, Lord, as many are hurting, as many are anxious. We pray that you would use all of what is going on to draw people to yourself. And we pray this in Jesus' Nos vemos la semana que viene.